Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Tras 12 años, vuelve España a ocupar la presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea. Y como lo señalara el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que recibirá la presidencia del Mercosur del mandatario argentino, se trata de una feliz coincidencia, la misma que esperan sirva para destrabar el accidentado acuerdo de libre comercio entre ambos bloques que lleva 2 décadas en discusiones. Los gobernantes del Mercosur se reúnen este lunes y martes en Puerto Iguazú, Argentina. Está por ver si presentarán un proyecto detallado para responder a las exigencias ambientales de la Unión Europea de cara a cerrar un acuerdo de libre comercio. El acuerdo, que fue firmado en 2019 por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, nunca fue ratificado porque los socios europeos habrían exigido garantías ambientales adicionales debido a la aceleración de la deforestación en la región de la Amazonía. Después de una pausa de 4 años, el Mercosur se reúne con todos los presidentes presentes y para hablar de los puntos claves de estos 2 días de reuniones de alto nivel, hemos invitado a Ignacio Barteshagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Gracias, señor Barteshagui, por aceptar nuestra invitación. El optimismo de la presidenta de la Comisión Europea de destrabar el acuerdo choca con las críticas del Mercosur a los condicionamientos. ¿Qué puntos se espera que contenga la contrapropuesta del Mercosur? Buenas noches. En principio, un no a la propuesta de la Unión Europea de incorporar en el acuerdo compromisos del Acuerdo de París y restricciones a los productos que hoy exporta el Mercosur. La propuesta se pensaba entregar esta semana, coincidiendo con la cumbre del Mercosur, pero ya se sabe que no se va a llegar a tiempo porque Brasil se va a tomar más tiempo para responder. Por otro lado, Argentina ha dicho también que quiere revisar otros aspectos del acuerdo, por lo tanto ya no estamos hablando solo de las cláusulas ambientales, sino que es probable que la respuesta a la Unión Europea contenga también otros compromisos de revisión. ¿Cuáles serían brevemente esos compromisos, señor Barteshagui? Bueno, hay algunas dudas en lo que tiene que ver con compras gubernamentales, que es el acceso a poder comprarle a los estados del Mercosur por parte de la Unión Europea. Allí Brasil ha sido muy claro en que lo quiere revisar, pero también desde el lado de Argentina se mostraron algunas preocupaciones en algunos accesos de productos industriales. Por lo tanto, lo que sí está claro, no conocemos la propuesta, no se ha hecho pública y se va a demorar un poco más en entregar, pero probablemente se diga que no a los compromisos adicionales que planteó la Unión Europea y se proponga incluso un acuerdo más equilibrado, como ha dicho Lula recientemente en la visita de la presidencia de la Comisión Europea a Brasil, que puede incorporar negociaciones en otros capítulos como estábamos comentando. Señor Barteshagui, a propósito de ese tema ambiental, es que parece una gran contradicción. Por un lado están las imposiciones de Europa, pero por el otro lado está la presión de la crisis climática que todos vivimos y Brasil, que en particular asume la presidencia pro tempore del grupo, quiere impulsar la agenda ambiental. ¿Por qué resultan ser posiciones tan encontradas? Bueno, porque una cosa es la deforestación en la Amazonia y otra bien distinta es el nivel de compromisos ambientales que pretende la Unión Europea, que en algunos puntos ni siquiera Estados Unidos o Australia u otras grandes economías están de acuerdo. Entonces, yo creo que hay un poco de un esfuerzo que debe hacer el Mercosur, por supuesto, con el liderazgo de Brasil, que es el gran jugador en los asuntos ambientales, en atender este asunto que ha sido descuidado por Bolsonaro, como decía el informe, pero también hay una Unión Europea que debe reconocer que si pretende ese nivel de requisitos ambientales, no va a poder cerrar el acuerdo con el Mercosur. Bueno, estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta reunión que termina mañana. Muchas gracias, señor Ignacio Barteshagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, por estos análisis. Con todo gusto. Y seguimos hablando de la Unión Europea, pero esta vez del acuerdo que logró con Japón. Es que se comprometen entre ambos bloques a colaborar de forma estrecha para asegurar el suministro de chips informáticos. Un tema clave tras el anuncio de China de prohibir las exportaciones de galio y germanio, 2 metales clave para los semiconductores de alto rendimiento. El acuerdo entre Japón y el bloque europeo busca que ambos se beneficien de la investigación y las experiencias mutuas, además de abrir la puerta a más inversiones.
Las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, además de las disputas sobre Taiwán y Hong Kong, han llevado a economías como las europeas a replantearse los términos de su intercambio comercial con China. Primero Antony Blinken y ahora Janet Yellen viaja a China. En menos de un mes, otro peso pesado de la política estadounidense viaja a Pekín buscando rebajar las tensiones, sobre todo después de que Biden se hubiera referido a Xi Jinping como dictador. La secretaria del Tesoro, que tacha de error la política de desacoplamiento frente a China, tiene como objetivo aceitar los canales de comunicación entre ambas naciones afectadas por el incidente del famoso globo espía, las prohibiciones al uso de la plataforma de TikTok entre los legisladores estadounidenses y el control de exportaciones de ciertas tecnologías para limitar la capacidad de China de acceder a semiconductores avanzados. Y para hablar del viaje de Yellen a Pekín, enlazamos con mi compañera Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. Las relaciones con China siguen tensas pese a la visita de Blinken. ¿Qué lleva en la agenda la secretaria del Tesoro esta vez? Pues Juliana, la Secretaría del Tesoro se va a reunir con altos funcionarios, con empresas de Estados Unidos y en China, y en la agenda hay temas de alcance económico global, como por ejemplo la renegociación de la deuda de países en desarrollo con China, que está en riesgo de impago. Pero también hay cuestiones de comercio bilateral de Estados Unidos y China en un momento en el que Washington está intentando reducir su dependencia de China como proveedor y buscar lazos con países o bien cercanos geográficamente o bien cercanos porque tiene alianzas con ellos, algo que no gusta en China. Estados Unidos además mantiene todavía tarifas a la importación de cientos de productos chinos que impuso Donald Trump y que Joe Biden no ha retirado, algo que tampoco le gusta mucho a Janet Yellen, que sería partidaria de retirarlos. A todo esto, la Casa Blanca y el Congreso están estudiando nuevas leyes para restringir las inversiones directas de Estados Unidos en China. En suma, es una visita desde el punto de vista diplomático bastante difícil, que además se está complicando también con la situación de la industria de las tecnologías. Por último, Yellen también quiere tomar el pulso de la economía china, sobre la que no siempre hay tanta transparencia y que se sabe que no está creciendo tanto como se esperaba, y recientemente ha cambiado el liderazgo de su Banco Central. Ana, a propósito, en el área de comercio, de tecnología, parece que la situación se complica cada vez más. ¿Cuál es la situación actual? Pues así es, hay una relación de acción y reacción continua. El año pasado Joe Biden prohibió las exportaciones de semiconductores de altas prestaciones y la maquinaria para hacerlos a China. Se temía que la industria de defensa de este país pudiera trabajar con estos semiconductores. Por otro lado, disminuye la capacidad de China de competir en las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Recientemente China no solamente ha puesto en la lista negra a varias empresas de defensa de Estados Unidos, sino que además está prohibiendo a empresas de su propio país que operan con información sensible que utilicen los semiconductores de una compañía estadounidense que se llama Micron Technology. Ahora Biden está buscando ampliar el veto de los semiconductores a otros de nueva generación, y hoy China ha dicho que va a restringir las exportaciones de gallium y germanium, que son absolutamente cruciales para paneles solares y semiconductores. Gracias, Ana, por este análisis en la previa del viaje de Janet Yellen a Pekín. Hasta pronto. Y en esta jornada cierran a la baja los precios del petróleo tras un inicio alcista marcado por los anuncios de recortes de producción y exportación por parte de Arabia Saudita y Rusia respectivamente. Los movimientos son un intento de estabilizar los mercados que continúan afectados por la tambaleante recuperación económica de China a raíz de la pandemia y por los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Una invasión que lleva a que se sigan invirtiendo miles de millones de dólares en la expansión de la industria petrolera, como sucede en Uganda. Los trabajos de construcción van a toda marcha. Aquí al oeste de Uganda, en el lago Alberto, pronto se extraerá petróleo a gran escala. Un proyecto de la petrolera china CNOOC y el gigante energético francés Total, socio mayoritario. Se espera que en 2025 el crudo empiece a fluir. Uganda tiene reservas de al menos 1.400 millones de barriles. Para transportarlos se construirá un gran oleoducto de más de 1.400 kilómetros hasta Tanzania.
Una construcción controvertida. Los medioambientales temen graves consecuencias. Además, muchas personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por estar en zonas cercanas a los yacimientos petrolíferos. Como Juliet Akumu, la empresa Total la reubicó a esta casa. Le preocupa su futuro porque seguirá viéndose afectada por el proyecto. El peor problema que hemos tenido hasta ahora ocurrió hace un par de días. Desde la zona de construcción salió muchísimo polvo y todos quedamos totalmente cubiertos. Los medioambientalistas temen también las consecuencias para el suministro de agua y para el clima en general, porque la producción de crudo aumentará las emisiones de CO2. Algunas organizaciones están intentando tomar acciones legales contra Total en Francia, pero hasta ahora sin éxito. Las autoridades locales de Uganda rechazan las críticas. Como gobierno y socios del proyecto hemos tomado medidas para garantizar que los proyectos de petróleo y gas se desarrollen de manera sostenible, teniendo en cuenta las preocupaciones ambientales y de biodiversidad. También nos hemos asegurado de que el sustento de las comunidades cercanas mejoren de manera paralela al desarrollo de los proyectos. El gobierno de Uganda aspira a ser una nación exportadora de crudo y que los miles de millones en inversión extranjera impulsen la economía nacional con la creación de decenas de miles de nuevos empleos. Pero esto está por verse. Muchos ugandeses temen que al final solo las compañías petroleras internacionales se beneficien y que ellos terminen pagando las consecuencias de esta fiebre del petróleo. Inversiones controvertidas en tiempos de cambio climático. Y hasta aquí la economía. Los invito a que sigan con nosotros conectados en Deutsche Welle y también en nuestras redes sociales. A ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la siguiente emisión.